El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Bueno, como dije al comienzo de la misa, hoy el cuarto domingo de Pascua, ya hace 67 años, si no me equivoco, el Papa San Pablo VI declaró y pidió a toda la Iglesia que sea este fin de semana llamado el Domingo del Buen Pastor, por un lado, pero en realidad ese nombre surgió más que nada porque pidió que sea la jornada mundial en toda la Iglesia de oración por las vocaciones sacerdotales y consagradas, justamente por los evangelios que tienen que ver con Jesús como buen pastor. Así que como primera reflexión de hoy, darnos cuenta que el tema de las vocaciones, el tema de aquellos que son llamados a una consagración especial, a entregar su vida, el sacerdocio, la vida consagrada, no es algo que depende, por supuesto, solamente de aquellos que ya hemos sido llamados y hemos respondido, sino que depende de toda la Iglesia. Y a lo que se nos invita, primero, es algo que todos podemos hacer, por supuesto, que es rezar, ¿no? Nadie puede decir, yo no puedo rezar, yo no puedo pedirle a Dios, como nos dijo Jesús, rueguen al dueño de los sembrados que envíe más trabajadores para la cosecha, ¿no? Todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, podemos hoy mirar a Jesús, nuestro buen pastor, que no nos abandona nunca, que nos da la vida eterna, como dice la palabra de hoy, y que si estamos con Él no pereceremos jamás, nadie nos arrebatará de las manos de Él, del Padre. Bueno, mirarlo a Jesús, buen pastor, que sabemos que no nos abandona, y que roguemos para que en la Iglesia, para que en nuestra Iglesia también especialmente, también no está mal que pidamos por nuestra Iglesia diocesana, por San Miguel, por nuestra parroquia, para que el Señor ayude a que escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz del Padre, porque ahí está una de las primeras preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Por qué hoy hay menos vocaciones? Claramente, hay menos vocaciones, estadísticamente hay menos vocaciones. Hace 20 años que por lo menos la estadística de la Iglesia universal, pero especialmente de la Iglesia también argentina, hay continentes que están creciendo en sus vocaciones como África y Asia, pero de Occidente claramente hay un descenso claro de las vocaciones, de aquellos que se deciden a seguir a Jesús de una manera más radical. Bueno, ¿por qué hay menos vocaciones? ¿Porque Dios está llamando menos? Bueno, cuesta decir que sí, ¿no? Dios deja de llamar, o no será más que estamos escuchando menos, ¿no? Que estamos en un contexto cultural y también eclesial de que no estamos generando en las familias, en una comunidad, en las distintas comunidades de la Iglesia, un espacio propicio para que los jóvenes y no tan jóvenes, porque la vocación llega cuando Dios quiere, puedan escuchar la voz de Jesús, dejarse conocer por Él, o conocer lo que Él nos conoce, mejor dicho, y empezar a seguirlo, ¿no? Bueno, yo creo que la crisis de vocaciones no es tanto, por supuesto,
culpa de Dios, sino culpa nuestra, de alguna manera. Y por eso también ahí es algo que tenemos que reflexionar, cómo estamos viviendo nosotros en nuestras familias, en nuestra comunidad, si estamos generando y ayudando a que no tengamos miedo, los jóvenes no tengan miedo de preguntarse si Dios nos está llamando a una vida entregada. Bueno, y en ese contexto habemos Papa, ¿no? Como escuchamos el otro día. Y fíjense, en medio de dos evangelios maravillosos que tuvimos esta semana, la providencia de Dios nos concedió un Papa. La semana pasada escuchábamos el diálogo, ¿se acuerdan de Jesús con Pedro, que le pedía que 3 veces le reafirme su amor hacia él? Y decíamos eso, bueno, confiemos en que Dios nos enviará un pastor según su corazón, confiemos en que los cardenales elegirán aquel que el Espíritu Santo les inspire, aquel que la Iglesia necesita. Bueno, y fíjense, hoy, el Domingo del Buen Pastor, ya por primera vez el Papa, desde los balcones de ahí de Roma, rezó su primer Regina Coeli en este tiempo pascual. Bueno, una certeza más de que Dios no nos abandona, ¿no? Que Dios no abandona a la Iglesia. Y también pensar, ¿no?, lo que ha generado en nosotros este nuevo Papa, ¿no? Lo que genera en el mundo el Papa, ¿no? El nombramiento de un Papa, más allá de quién sea, que eso es lo más misterioso y maravilloso, ¿no? Y que si uno puede seguir la historia, ¿no? Ahora estamos todos conociendo un poco la historia de León, uno dice, bueno, lo que es la providencia de Dios, ¿no? Como una persona que fue llevada por distintos lugares, que escuchó la voz del buen pastor, que se dejó guiar por él y que lo siguió, de golpe se transforma en el pastor de toda la Iglesia y de golpe también nos ayuda a darnos cuenta que Jesús es el verdadero y único pastor y es el que no abandona a su Iglesia y es el que a partir de ahora, a través de este nuevo pastor, nos va a mostrar algo, ¿no? Algo para la Iglesia, algo para el mundo, algo para cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, creo que en este domingo tenemos que agradecer que el Señor nos ha concedido un nuevo pastor y que empecemos, así como hemos aprendido de Francisco, de Benedicto, de Juan Pablo, algunos de Pablo VI, otros de Juan XXIII. No sé si alguno ha llegado a Pío XII, ¿no? ¿Quién es el que más papas tiene? Acá hay varios que tienen varios papas, ¿no? Yo, Juan Pablo II, ¿no? Bueno, aprender de cada pastor, ¿no? Y yo les decía también la semana pasada, dejar de escuchar tanto los medios que al final vieron, les dije, se equivocaron, ponían todas las figuritas, pero al final salió el que los cardenales se dejaron guiar y elegir. Y ahora empiezan con todos los análisis, ¿no? De cómo será, de qué será, si seguirá o no el legado de no sé quién. Es el sucesor de Pedro, tenemos que escucharlo y saber que seguirá las enseñanzas de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia, del Magisterio, y ahí tendremos mucho para aprender, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos queda para nosotros? Creo que del Evangelio de hoy, eso, saber que nosotros, para ser ovejas, verdaderas ovejas, así como tenemos un verdadero pastor porque Él dio la vida por nosotros, y por eso escuchábamos en la segunda lectura del Apocalipsis esa visión que tiene Juan del Cordero, que es Cristo resucitado, ¿no? Es la revelación de la liturgia celestial, del culto que están dando los santos y los mártires en el cielo, al Cordero, al verdadero Cordero. Es buen pastor porque primero supo dar la vida, primero supo ser oveja, ser obediente a lo que el Padre le pedía. Bueno, de la misma manera nosotros, para ser verdaderas ovejas y seguir al verdadero pastor, tenemos que escuchar su voz, tenemos que afinar nuestro oído, el oído del corazón, para cada día escuchar la voz de Jesús que se nos manifiesta en la Iglesia de tantas maneras distintas, ¿no? Por supuesto, en la oración personal de cada uno de nosotros, que necesitamos cada día escuchar lo que Jesús nos dice al leer la Sagrada Escritura, al rezar, en nuestro silencio personal, escuchar la voz del buen pastor que nos habla
en la iglesia fundamentalmente, en la liturgia, cuando leemos la palabra de Dios, escuchar la voz del buen pastor que nos habla a través del Papa, hoy León XIV, de los obispos, de nuestro obispo, de los sacerdotes, escuchar la voz del buen pastor que nos habla a veces también en el matrimonio, a través del que elegimos o la que elegimos para compartir la vida, que nos habla a través de los hijos, que nos habla a través de tantas maneras distintas, pero que a veces no escuchamos porque estamos en nuestras cosas, ¿no? O estamos pensando en lo que nosotros creemos que como son las cosas, sin embargo no nos damos cuenta que al escuchar la voz del buen pastor nos damos cuenta que Él nos conoce. El escuchar nos ayuda a reconocer cómo nos conoce Él. Fíjense, no dice que al escuchar la voz del buen pastor lo vamos a conocer, sino que nos vamos a dar cuenta que Él nos conoce. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. El que escucha reconoce cómo nos conoce el buen pastor, y nos conoce porque nos ama, y nos ama porque nos conoce, y conoceremos que nos ama, escuchando. Y aquel que se da cuenta que es amado por Jesús, el buen pastor, lo empezará a seguir, ¿no? Y lo seguirá más radicalmente, y lo seguirá con más entusiasmo, y lo seguirá con más fe. Yo las conozco y ellas me siguen. Por eso es tan fundamental el escuchar, ¿no? El escuchar cada día a Jesús, que nos da la certeza de que nos conoce, que nos ama, que nos da la vida eterna, que nos promete que no pereceremos si estamos con Él, que nos dice que nadie nos arrebatará de las manos de Él, de su Padre, porque el Padre y Él son una misma cosa. Bueno, en este domingo del Buen Pastor, vuelvo a decir, recemos para que haya más vocaciones, más jóvenes o no tan jóvenes que se sientan llamados a entregar la vida. Recemos para que nuestra comunidad sea un lugar donde puedan surgir más llamados a la vida de la Iglesia, a la vida consagrada, pero principalmente seamos nosotros buenas y verdaderas ovejas que escuchemos la voz del buen pastor que nos ama, nos conoce y quiere que lo sigamos.